bonito hebras de la historia. Me estaba acordando de una figura, una anécdota de un ayudante de uno que fabricaba grandes tapices con como alfombras finas, ¿no? Y él trabajaba al lado de atrás haciendo los nudos. Y al lado de atrás se veía puros nudos y hilos, hilachas y hebras. Era feo. Y algunas veces pasaba al otro lado y miraba y era una obra preciosa que se estaba armando. Y bueno, la ilustración es que el Dios está haciendo su obra. Algún día en el tribunal de Cristo lo va a exhibir y la iglesia efectivamente va a quedar exhibida como trofeo de su gracia. Y la obra que él está haciendo es hermosa y todo bien compaginado. Pero la parte que a nosotros nos toca vivir a veces son puros nudos e hilachas, ¿no? Contaré un poco. Yo vine a Bolivia para visitar en el año 1969. Bajé del avión en el aeropuerto del Trompillo y estuve muy intrigado por el sumamente escabroso desde La Paz y luego el verdor de Santa Cruz. Y pronto me encontré con la familia Haggerty y tuve que preguntar acerca del avión pirata que estaba abandonada en la pista. Ellos me recogieron con su vehículo, que era una pequeña casa rodante encima de una camioneta Chevrolet, y me llevó hasta su domicilio. El local evangélico en la calle Independencia fue la única iglesia de los hermanos libres de aquel entonces y la más antigua de todas las iglesias evangélicas en Santa Cruz. Era junto a la calle local y los Haggerty vivían adentro, en el fondo, en cuartos estrechos. Así empezó un torbellino de actividades e interacción con Don Francisco, con la hermana Blanquita, y Liam, y Ginny, y Felipe. Y yo les bombardeaba con preguntas, y ellos me contestaban con ñapa. Pues el hermano Francisco tenía mucho para contar sobre la obra del Señor, sobre las condiciones de Santa Cruz, sobre la historia del Evangelio en Bolivia y un sinfín de aventuras que él había vivido. Los chicos, los hijos de don Frank, doña Blanquita, estaban de vacaciones de sus estudios en Carachipampa, Cochabamba. Caminábamos por las calles con Ian y con Liam, mayormente por la huella de los vehículos porque las aceras eran muy desiguales. Había losetas tan solo alrededor de la plaza. Las demás calles eran de arena y había huellas hondas donde un jeep podía plantarse en pleno centro en arena suelta o huellas profundas. Y peor cuando llovía. Las casas antiguas tenían todavía enormes tinajas en el patio para recibir agua del techo. El segundo anillo era recién asfaltado, 2 carriles angostos. Hacía poco había muerto Willy Bendek en carrera de autos, dando la vuelta por el segundo anillo. Y por fuera de ese asfalto, uno podía internarse en la selva y conocer toda clase de plantas y animales en su estado natural. Y así como yo anduve tras del misionero don Francisco, él había andado tras de Samuel Lander y otros misioneros de la anterior generación. De aquellos, yo apenas llegué a conocer a los esposos Turner y a la hermana Mima Horn. Su esposo don Pedro ya había fallecido. Don Frank contaba de otros tiempos, cuando se tardaba todo un día para llegar de Santa Cruz a Montero, montado a caballo. En aquellos años los misioneros sufrían persecuciones. Cuando yo llegué, parece que la predicación del Evangelio recién se estaba gozando de aceptación. Don Francisco predicaba al aire libre, de lugar en lugar, con parlante o sin parlante, pues tenía una voz muy fuerte
para predicar y para cantar los himnos. La gente se detenía para escuchar porque era todavía algo novedoso y había curiosidad de la gente, pues estaban saliendo de un siglo en el cual los evangelistas eran llamados diablos y acusados de toda clase de obras perversas. Aquella anterior generación de misioneros había llegado tras de los primeros misioneros. Eran misioneros de la segunda generación. Esos pioneros de primera y segunda generación eran muy valientes. Ellos hacían de todo, predicaban, enseñaban los himnos, pastoreaban, construían locales, hacían los bancos y a pesar de condiciones atroces, se movilizaban una maravilla. Muchos de ellos recorrieron todo el país e incluso países vecinos. Los Haggerty, los Mehar, los Randall, los Traín y toda esa tanda eran ya la tercera generación de misioneros. Por fin se empezaba a ver frutos de la labor sacrificado de más de medio siglo contra vientos y mareas. Ellos también pisaron fuerte, eran de carácter y agallas, pero ya para entonces surgían hermanos nacionales y la obra evangélica empezaba a echar raíces en esta tierra y a florecer en las décadas 60 y 70. El hermano Francisco llegó joven a Bolivia y anduvo a lomo de bestia con el misionero australiano Don Ned Mehar en viaje misionero por valles chuquisaqueños. Tanto don Francisco como don Ned eran productos de la dinámica del movimiento laico llamado Hermanos Libres, donde se recibía mucha formación bíblica dentro del seno de la asamblea, o sea, la iglesia local. Don Ned era afilador de grandes sierras circulares de aserraderos y sabía de la vida ruda de campamentos de tronqueros en Australia. Don Frank, de oficio, era ebanista y tenía un pasado de vida dura en pandilla, en Glasgow, Escocia. Llevaba en su cuerpo señales de fieras peleas con cadenas. Los dos encontraron esposas aquí en Bolivia. Don Ned se casó con la hermana Flora, misionera. Ella era tan refinada como él era rústico. Judía, nacida en Jerusalén, premiada en sus estudios de enfermería en Londres, hablaba varios idiomas, mientras que el hermano Ned siempre estropeó el castellano. Y no es de sorprenderse porque su inglés era muy torpe también. Pero, ¿cómo es el don de Dios? Cuando Ned predicaba el evangelio, se veían las llamas del infierno y se olía el azufre. Don Francisco se casó con Blanquita Beis, de una familia histórica cruceña. Con todo y ser bien cruceña, la hermana Blanquita fue una verdadera misionera. Hizo hogar para su esposo e hijos en Uyuni por un buen tiempo y allí colaboraba en la obra local y del campo. Un año ellos también radicaron en Camiri, supliendo falta en la dirección de la escuela cristiana del tiempo. Era muy cotizado como conferencista en Bolivia, en la Argentina, en toda Latinoamérica y también en el mundo de habla inglés. Él me introdujo a buenos autores, me sabía prestar libros y mientras él vivía era mi deleite visitarle para nada más preguntarle qué estaba leyendo y sondearle un poco respecto a lo que estaba investigando ese rato. Tenía una mente muy fértil. También tenía gracia para contar historias. Algunos de sus mensajes más memorables fueron lecciones bíblicas para niños. Hacía vivir las historias bíblicas.
Una noche cuando nos alistábamos para ir al culto, doña Blanquita me preguntó si no tenía corbata. Yo le dije que no hacía falta. Y ella le ordenó a don Frank que me prestara una. Y yo protesté, ¿piensa que el Señor da importancia a esas cosas? Y él dijo, no, pero los hermanos sí. Fin de discusión. Él me llevó en cola en viajes a Yapacaní, por lo menos 2 veces a Cochabamba. Prediqué en español por primera vez en reunión de jóvenes en Montero. Comando de Yapacaní para entonces era un triste campamento con casuchas de palos plantados, techos de palmera y calles de lodo. Había caído el primer puente sobre el río Yapacaní y costaba trabajo llegar hasta allí. Había un grupo de hermanos potosinos que habían venido como colonos y estaban levantando un testimonio. Don Francisco les visitaba alguna vez, pero el misionero Guillermo McKernan lo hacía con más frecuencia. Los viajes a Cochabamba eran alta aventura. El asfalto era nuevo en el camino por Comarapa, ¿no? Solo faltaba un tramo por Siberia y eso era barro sin fondo, ¿no? ¿Cómo me deleitaba sacando fotos de aquellos paisajes? Parecían láminas de un almanaque, pero el camino era sumamente angosto. En la recta por el Valle Alto de Cochabamba a toda velocidad, don Francisco pasó tan cerca de un camión que hizo volar el retrovisor lateral de su camioneta. Fuimos una vez por motivo de la reunión de Misiones Cristianas Bolivia para su asamblea anual que se llevó a cabo en la escuela Carachipampa. Para entonces, Misiones Cristianas Bolivia consistía de puros misioneros. Sin embargo, esa vez habían extendido invitación a los obreros nacionales encomendados, los cuales eran 3. Mario Dávila, Kepper Escobar y Julián Benítez. Yo fui en compañía con don Frank y el hermano Ned para buscar al hermano Mario Dávila. Esa fue la única vez que le conocí, nunca más le he vuelto a ver. Él estaba en Cochabamba, pero no quiso asistir a la asamblea. Yo entonces no sabía nada de detalles, pero era principio de una seria división en la obra de los hermanos en Bolivia. Bueno, a mí los misioneros me dieron el trabajo de entretener a los hijos de los misioneros y nos divertimos muy bien, hasta con piscina y helados. Estaban los hijos de los Haggerty, de los McKernan, de los Bissell, de los Stefan, de los Cotton, de los Randall y de los Mejar. No creo que estuvieron los hijos de los Hill. Yo era el único americano y tocó un 4 de julio, Día de Independencia de Estados Unidos, y todos aquellos misioneros británicos me sunchaban con sus chistes. Ray Fenn dijo con exagerado acento inglés: tenemos que reconocer que los colonos rebeldes del Nuevo Mundo están tomando su lugar entre los países en desarrollo. Para entonces el hermano Ray tenía hermosa barba llena. Cuando le vi en una próxima visita a Cochabamba, estaba sin barba. Y le pregunté, ¿qué pasó? Tan solo dijo él, temporada de mangas. Una misionera en Santa Cruz había comprado de agencia un Toyota Land Cruiser tipo Jeep y le pidió al hermano Francisco que se lo trajera de Cochabamba. Así que yo tuve el gusto de manejar un Land Cruiser 0 kilómetros sobre la nueva carretera en el viaje de regreso a Santa Cruz. Los Haggerty iban en su camioneta Chevrolet y yo no podía mantener esa velocidad. Un buen día, el hermano Francisco le dijo a doña Blanquita: comenzó la vacación escolar,
debemos mandarle a Marcos a Camiri. Voy a enviarle telegrama a don Eugenio. Y después se pusieron a discutir en castellano si era mejor en flota o en perrobús. Con mi escaso idioma, yo deducía que flota tenía que ser una especie de barco, algo que flotaba, pues. Pero no tenía ninguna idea de qué clase de animal sería perrobús, que parece perro ganso, ¿no? Y al otro día madrugamos a la estación argentina y compramos boleto en el ferrobús y pronto ya partía. Yo encima, tras de mí gritaron algo, que tenía que bajar en Boyuibe, que tenía que tomar un rápido a Camiri. No se me grabó muy bien las instrucciones, pero pasado el mediodía, al arrancar y partir ya de la estación de Boyuibe, unos pasajeros me dijeron: joven, ¿acaso no tenías que bajar aquí en Boyuibe? Así que salté abajo con mi bolsón y quedé en la desolación. Tuve que preguntar a la gente de ahí cómo llegar de ahí a Camiri. Ya había partido el último servicio rápido, pero silbaron y más adelante otros silbaron y lo hicieron parar. De esa manera llegué. Una vez en Camiri tuve que llegar a casa de don Eugenio preguntando, pero él era muy conocido y no perdí mucho tiempo. Menos mal, porque su portón ya estaba abierto y él estaba saliendo para Guacareta en su viejo Willys modelo 1954. El rápido de Boyuibe había perdido 1 hora por culpa de una llanta pinchada y don Eugenio ya no podía esperar más. No sé qué hubiera hecho yo si no lo encontraba ese día. Pero fue un encuentro divinamente ordenado porque terminé trabajando en la obra del Señor junto con don Eugenio y doña Loren por muchos años, ¿no? Yo había escuchado el nombre de Eugenio Traín, pero nunca le había conocido, ni en foto, a pesar de que él fue encomendado de una asamblea de hermanos en Seattle, no muy lejos de mí. Ellos no eran de los que hacían muchas visitas a su país, se dedicaban a su escuela cristiana camireña, y en temporada de vacaciones armaban viajes misioneros en un radio bastante amplio por el sudeste boliviano, tanto por el Chaco como por los valles chuquisaqueños. Ese día llegamos a Monteagudo, pasada la medianoche ya, y ningún alojamiento quiso atender porque hacía mucho frío. Por fin importunamos a una hermana anciana, doña Anastasia, que tenía a su esposo en su lecho de muerte, pues él sufría de cáncer. Ella de mil amores nos dio lo que tenía, hasta su propia cama. Insistió que la hermana Loren durmiera allí. Los 4 hombres nos tendimos en el piso, encima de caronas y pellones y sobrepellones que llevaba don Eugenio encima del jeep para la continuación del viaje a Lomo de Bestia. Yo dormí muy bien y salí temprano para avistar el monte Agudo, pero había muchos montes alrededor, algunos redondeados y otros agudos, y no pude saber cuál era el monte Agudo. Don Francisco me había enseñado cómo líneas trazadas de los extremos norte a sur y oeste a este en el mapa de Sudamérica cruzaban justamente donde Santa Cruz. Y después conocí los bosques lujosos de Villamonte, y lógico, el pueblo tenía que llamarse Villamonte. Años después me enteré que esos eran apellidos: Monteagudo, Santa Cruz y Monte. Los otros compañeros no durmieron tan bien. Agradecieron muy bonito a la hermana sacrificada y oraron por su esposo, pero otra vez ya encima del Willys, sobre el camino a Guacareta, contaron de su mala noche. Doña Loren sufrió mucho porque la cama estaba llena de chinchi.
No pudo dormir nada y toda su piel se infectó y se hizo roncha. Uno de los pasajeros era don Clemente, un petrolero jubilado que se había convertido después de muchos años de orar su esposa por él. Don Eugenio sabía llevar en sus viajes ya a uno, ya a otro hermano, y aprovechaba para discipularles. Don Clemente, si bien ya recibió al Señor, su conversación, su vocabulario y sus cuentos y chistes eran bastante crudos, y a veces don Eugenio tenía que toser porque no podía reír y no sabía cómo no reír. Y doña Loren se cambiaba de color, y peor, porque yo luchaba por entender el castellano y siempre al final del cuento perdí el chiste por alguna expresión idiomática o alguna palabra de doble sentido, y yo le preguntaba a ella qué quería decir, ¿no? Bueno, esa noche ellos durmieron mejor en la casa de hacienda de don Secundino Salinas y la señora Nieves. Don Secundino era un gran amigo de don Eugenio, un hombre culto, perteneciente a una familia que había ejercido poder en altos rangos en el país. Y poco a poco me enteré de cómo él había llegado a conocer al Señor. Fue gracias a un Nuevo Testamento de bolsillo que consiguió de mano de don Eugenio y él leyó en su desesperación la noche que estaba encerrado con otros patrones que habían sido reunidos por elementos revolucionarios. Ya habían matado a algunos y a él le tocaba ir al paredón el día siguiente, ¿no? Su conversión fue un milagro, ¿no? Toda conversión lo es. Y la intervención de la fuerza del orden, justo a tiempo para salvarle la vida, parecía otro milagro también. Don Secundino era uno de los pocos bolivianos de esa generación que amaba la lectura. A más de leer de tapa a tapa repetidas veces su Biblia, él tenía allá en el campo nada menos una impresionante biblioteca de libros de estudio bíblico y de tipo espiritual, muchos de los cuales don Eugenio le había recomendado o le había regalado. Bien, de todos los lugares que visitaban los esposos Traín, Guacareta era su querencia. Los bosques verdes, las serranías, los arroyos que cantaban sobre lechos pedregosos, todo le hacía recuerdo de los extremos noroeste de los Estados Unidos, de donde venían. En sus primeros viajes por Herradura desde Camiri, sabían llegar hasta allí en una semana, por Cuevo, atravesando una cordillera para entrar en el cañón de Huacaya y sucesivamente al cañón de Huembe, a Rosario del Ingre y luego a Guacareta. Cada cañón representaba un día de sacrificado viaje por sendas, algunas muy peligrosas. Alguna vez pasaban más adelante de Guacareta, al poniente, cada rango de montañas más alto que el anterior, al cañón de San Juan, el Armado, Almirante Brown y hasta las alturas peladas de Azurduy. Ellos tenían historias de animales que se despeñaron y murieron, donde don Eugenio tuvo que bajar de alguna manera hasta el fondo y rescatar su preciosa literatura. Llegaban a conocer a gente interesante, al estilo del patriarca Jacob, que vivía con 2 esposas que eran hermanas bajo un solo techo. Otro señor yugoslavo que no quería saber de caminos ni escuelas. Otro hombre, profesor rural, que los recogió a su casa a la fuerza porque estaba atendiendo su carpa en un lugar donde andaba el tigre. Contaban de lluvias repentinas que les obligaban a trepar los barrancos para escapar de la pared de agua y palizada. Y no era raro que tuvieran que refugiarse en alguna parte esperando que mermara una quebrada.
Alguna vez sus caballos comieron alguna hierba mala y que no conocían y amanecían mal. También en muchos casos, don Eugenio pudo convencer a la gente, a sus hijos, a la escuela cristiana. Por eso se establecieron internados, uno para chicos y uno para... Y aparte de eso, ellos mismos recibieron hasta 5 o 6 chicos en su casa. Algunos de esos chicos del campo eran muy grandes para el curso que les tocaba y doña Loren se desvelaba anivelándoles para que no tuviera que estudiar en un curso con niños pequeños. Yo le pregunté una vez a don Eugenio si no quería conseguir una avioneta o lo que estaba de moda en los 70, un ultralight, que es como una moto del aire, puede aterrizar en una cancha de fútbol. Él dijo simplemente que prefería quedar en la tierra nomás, porque allí es donde está la gente. Y era su deber casa, regalando folletos y conociendo a la gente. Él conocía nombres de familia y nombres de sus propiedades en todos esos cañones, y a través de los años, muchos de ellos enviaron a sus hijos a estudiar en la escuela cristiana en Camiri. Y donde se fregó el chip, o largó el aguacero, o cayó la noche, él llegaba a una casa con la confianza. El Señor estaba en control de todo. Don Eugenio era un hombre bastante serio, mejor diría, enfocado en la escuela y la iglesia, pero habría de conocerle en sus viajes al campo. Era conversador y hasta chistoso. Yo imaginaba que un misionero hablaría todo el tiempo del evangelio, pero cuando acompañaba a don Eugenio en esos viajes, me llamaba la atención de qué manera él podía comentar cuestiones de interés de la gente, el clima, la política, el camino, los cultivos, la salud animal, precios de sus productos e insumos, etc. Era un caballero, nunca caía pesado y calzaba la palabra de Dios, entre charlas, con manera. Él ofrecía de bendecir los alimentos con una oración, y si iba a quedar la noche, se ponía de acuerdo con los dueños de casa para compartir una hora bíblica. Doña Loren, junto a sus alforjas, cargaba su acordeón, y eso siempre atención y reunía a la gente, ¿no? En mi primer viaje a caballo, ensillamos en casa de don Ovidio Saracho. De ahí cruzamos el río Parapetí y luego seguimos un camino de herradura al naciente, atravesando una serranía hasta llegar a la hacienda de Carlos Martínez, en otro valle, sobre el mismo río, en el cañón de Rosario del Ingre, río abajo. Algunos hermanos de Guacareta acompañaron, y la compañía paraba para acomodar la cincha de los animales, para descansar, para chupar naranjas. Carlos y Berta nos acomodaron para dormir hombro a hombro en el corredor de la casa después de la reunión esa noche. Estuve muy adolorido de las piernas, pero don Eugenio me quiso animar, que después del tercer día uno ya no sentía ese dolor. Y yo no siento, y enfocó a don Eugenio con la linterna. En la oscuridad él había colocado un chulo con orejeras encima de su cabeza pelada, y el hermano Ovidio le gozó largando su risa inolvidable. Recuerdo que allí fuimos a pescar con los hijos de los Martínez. Las mujeres habían horneado esa madrugada y luego cargaron el horno con pescado y lo taparon. Y después de sopa de pescado y pescado asado, emprendimos viaje de retorno a Guacarete. Conversamos como pudimos, yo con mi
español de colegio, y Lorenzo, un joven guaraní, también de 18 años. Él estaba sobando el estómago, adolorido, pero muy contento. Me declaró que esa fue la primera vez en su vida que él había comido hasta decir basta. Don Carlos, al igual que don Ovidio y don Secundino, se habían convertido a pesar de insultos y amenazas de parientes y amigos. A don Carlos le acosaron unos viejos amigos de Chupa que a tanta insistencia que tomara con ellos, le lastimaron la boca con la botella de cerveza. Pero se veía la diferencia en su conducta, especialmente a la gente para leer la Biblia y cantar alabanza. Y allá en Guacareta ya había una iglesia establecida en la hacienda de don Secundino, donde se sentaban patrones y peones, blancos e indígenas, como hermanos, para partir el pan en la cena del Señor. Bien, hermano, es cuanto puedan aguantar en una sola vez. Muchas gracias por su atención.